Bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré el proceso de ilustración narrado de dos de mis personajes originales llamados Bruma y Rugi, de mi historia que estoy creando directamente en Patreon llamada La Flor del Mar. Si te llama la atención, te invito a checar el link que está en la descripción de este video que te dirigirá hacia mi Patreon. Allí encontrarás diferentes tiers y a partir del tier de $5 podrás adquirir los editables de esta ilustración, por ejemplo, y de muchas otras más, además de poder tener acceso a todo el proceso detrás de cámaras de la creación de un cómic. Ahora sí, sin más promoción, vamos directamente a la descripción de este speed painting. Originalmente yo hice un boceto en mi sketchbook y posteriormente le tomé una fotografía, pero como la composición no estaba muy clara, la volví a trazar con otro sketch super rough, el cual tampoco era suficientemente claro, entonces lo estoy retrasando, es decir, lo estoy volviendo a trazar en una capa nueva y bajándole la opacidad al sketch. Es aproximadamente una opacidad de unos 45%. Y bueno, una vez que voy teniendo todo esto, comienzo a hacer todo el trazado y definiendo mucho mejor las líneas y formas de toda la ilustración. Una de mis intenciones con todos estos procesos es mostrar la evolución y lo que he ido aprendiendo poco a poco a lo largo del tiempo y de lo nuevo que quiero aprender también. Una disculpa si escuchan truenos y relámpagos y lluvia, alrededor de este audio, es que hay una super tormenta mientras estoy grabando esto. Ya lo había mencionado en otros videos, pero entre más claras tengamos nuestras líneas de nuestro trabajo, quiere decir que tenemos más clara la idea de lo que queremos plasmar. Yo estoy en un proceso en el que estoy tratando de definir muchos elementos nuevos en los que no estoy acostumbrado a dibujar. Por ejemplo, estos animales y estas proporciones, usualmente yo no las dibujaría antes. Esta es la primera vez que lo estoy haciendo y es un reto que me está encantando porque me está retando muchísimo. En la etapa de bocetaje es importante tener la fluidez de poder, a manera de composición, explorar las diferentes alternativas y explorar diferentes elementos que puedan hacer mucho más interesante la ilustración, porque la idea de hacer una ilustración es que de alguna manera estamos compitiendo en cierto sentido con todas las demás ilustraciones que están en el mundo. Obviamente esto es desde un punto de vista muy personal y claro que cada uno de nosotros le plasmamos algo único, pero si queremos que sobresalga o queremos que llegue a conectar más fácilmente con el público en general o con otras personas, pues tenemos que hacer lo más ricamente posible que se pueda. A lo que me refiero con ricamente es que se vea muy interesante visualmente. Como pueden ver en pantalla, ya para este punto estoy comenzando con el entintado. Utilizo uno de los brushes, los nombres de los brushes y todo esto va a estar en la descripción de este video, así que no duden en pasar a checarlo. Y este es un brush que lo altero de alguna manera para que me dé esa textura un poquito granulada, un poquito porosa, que no sea grisácea como el lápiz, sino más bien negra intenso como si fuera tinta, pero con las características de un lápiz. No sé si alguna vez han escaneado lápiz con un escáner y después lo pasan a Photoshop y le mueven los niveles y pueden ponerlos así como lo más negro posible, pues generar un trazo así, pero que al mismo tiempo me permita que sea lo más limpio posible. Entonces aquí voy definiendo todavía más formas, hay algunas que no las sigo al 100% igual a como está en el sketch, sino que voy fluyendo con los elementos que van surgiendo. Mi proceso de ilustración es bastante experimental, a pesar de que tiendo a seguir como cierta fórmula, usualmente me permito explorar y encontrar diferentes texturas y sobre todo en la parte de color, encontrar elementos que me puedan ayudar a nutrir la ilustración y el mensaje o lo que quiero comunicar con ello. En este caso mi intención es mostrar la actitud de los personajes porque como tal todavía no tienen una historia establecida que les pueda compartir a todos. Estoy en ese proceso y muy pronto va a estar finalizada. Sin embargo, también me ayuda a mí para poder entender a los personajes y poder comenzar a introducirlos a todos y que los vayan ubicando en cierto sentido. Entonces, esta es la idea con estos personajes, es mi intención que quiero mostrar. Algo que recientemente he estado explorando en mis ilustraciones es la parte del sombreado.
Usualmente yo lo que haría sería tomar los elementos de luz y sombra los más establecidos y lo más realista posible, pero en esta ocasión estoy intentando comenzar a definir esos puntos de luz y sombra más por necesidad gráfica, más por elecciones gráficas más allá del realismo que estos puedan reflejar, para poder tener una mayor claridad y lectura de los personajes. Esto pensándolo principal y con el objetivo de que mientras haga el cómic o cuando esté haciendo el cómic sea lo más claro visiblemente posible en un sentido gráfico y que apoye obviamente a la narrativa de este. Les recuerdo que los nombres de todos los brushes que esté utilizando estarán descritos en precisamente la descripción de este video. Para este punto lo que estoy haciendo es hacer una selección completa de toda la ilustración para posteriormente hacer un flat. Esto lo hago en una capa inferior a la de tinta y hago una capa general como flat para poder después comenzar a seleccionar ciertos elementos. Porque lo que usualmente ocurre cuando utilizas un pincel poroso y comienzas a rellenar, digamos que con la cubetita o con algún otro elemento, es que fácilmente puede quedar un bordecito blanco o muchas zonas sin rellenar. Como había mencionado, yo ya había utilizado como ciertos brushes para las partes de la sombra. Sin embargo, me gusta también aplicarlos una vez que ya tengo el color, porque así veo más o menos cómo compiten uno con el otro. Porque hay ocasiones en que, por lo menos a mí me ha pasado, que el negro llega a comer demasiado del color y no se genera un buen equilibrio. Entonces aquí, ya con una muestra de color muy básica, puedo comenzar a jugar y a visualizar el equilibrio entre estos elementos. En un video anterior realicé precisamente este mismo proceso, muy similar, pero de un fanart, es decir, de un personaje de una propiedad intelectual de otro autor, en el que yo ya tenía muchos de los elementos resueltos, tanto color como forma. Yo experimenté un poco dándole mi estilo con ciertas texturas y los brushes que estoy utilizando en esta misma ilustración. Sin embargo, yo tenía, como mencionaba, bastantes elementos resueltos. Por lo que al ser unos personajes originales, toda esta exploración se vuelve todavía más vital, ya que nada está dado y todo tú lo tienes que ir creando. En este caso yo. Por eso es que voy haciendo como diferentes selecciones para ir enmarcando y viendo cómo van funcionando ciertos colores. Lo que yo estoy buscando con estas obras es que tengan cierta simpleza y cierta composición o claridad gráfica. Esa es una palabra que voy a estar repitiendo probablemente mucho, pero son elementos que quiero destacar muchísimo en este trabajo. Una de las ventajas que he encontrado de hacer selecciones y no pintar directamente con un brush, o es decir, rellenar todas las partes de color con un brush, es que cuando intento, sobre todo en esta parte de exploración, cambiar diferentes tonos sin seleccionar todo, seleccionar, digamos, quitando la capa de tintas y dejando las selecciones puras, es decir, las plastas, ayuda muchísimo y es mucho más fácil el cambiar los tonos, es decir, seleccionar la parte amarilla y entonces después irnos a tono y saturación y comenzar ahí a jugar con los diferentes elementos para ver qué colores van funcionando. Y precisamente es algo que voy a hacer un poco más adelante. Para este punto estoy explorando como todas esas fórmulas o todos esos elementos que podrían llegar a funcionar, ya que por ejemplo Bruma, que es la que ahorita está de rojo o ese tono vino, es un poco más ruda, me parecía que pudiera tener esa tonalidad, pero siento que resaltaba mucho o que no tenía como cierta armonía en este equipo, en este dúo, y comencé a jugar con los elementos para hacerlos un poquito más armoniosos en este sentido de misterio y precisamente bruma que tiene de hecho la historia. Y como pueden ver, voy a estar explorando muchísimo con todas estas gamas de colores que van a ir apareciendo. Al final me decidí por una gama bastante opaca que creo que va muchísimo con toda la temática de la historia, que es un poco de misterio, pero al mismo tiempo tiene como elementos cute, pero resaltando como esta parte ligeramente como creepy, asegurándome también de resaltar y contrastar con el color ciertos elementos para darle esta puntualidad gráfica que estoy buscando. Un tip bien interesante que he estado utilizando últimamente y que desde que lo descubrí me cambió la vida es que si crean una nueva capa
arriba de una carpeta o de otra capa y le dan en el botón secundario, va a aparecer máscara de recorte, y allí todo lo que dibujen que haya sido seleccionada en la capa inferior no se va a salir la línea de allí. Entonces yo lo utilizo para crear una capa arriba de la de color, seleccionando toda la zona, y posteriormente le pongo en multiplicar, y entonces con un tono violeta comienzo a hacer selecciones, o incluso a veces con el brush directamente, para comenzar a generar las sombras de los personajes, sin preocuparme de que se puedan estar saliendo. Y entonces esta jugarreta de estar trazando y borrando porque te sales constantemente de la línea, es fabuloso. Entonces yo se lo súper recomiendo y ayuda muchísimo a tener como una claridad gráfica más precisamente clara, visible, de los elementos y las sombras y las proyecciones que puedas generar con estas mismas. Les recuerdo que en mi Patreon podrán adquirir el PSD editable de esta ilustración para poder checar toda la composición exactamente de las carpetas, de las páginas y todos los puntos que les estoy diciendo. Entonces podrán adquirirlo a partir del tier de $5 llamado Gran Charal Espacial. En lo personal, una vez que tengo el diseño de los personajes, cuando no les dibujo o cuando no están en un fondo en específico, me cuesta mucho en cuanto a composición y diseño hacerles un fondo que vaya, digamos que con todos estos, ¿cómo se dice? Elementos, ¿no? Que vaya con la composición misma, pues. Por lo tanto, ahorita me van a ver explorar muchísimo con diferentes formas y elementos que creí que podrían haber ayudado. Comencé a meter filtros de textura, comencé a meter con diferentes brushes, más elementos de movimiento y de cositas, pero pues no funcionaron. Entonces al final decidí hacer esta composición un poquito más sencilla, que fue texturizando un círculo detrás de ellos, que es más como una especie de luz, justo un enfoque dentro de esa blancura. Y posteriormente, como también lo mencionaba en el video anterior, que va a estar disponible por aquí y también en la descripción de este video, he tratado de que todas mis ilustraciones tengan algún elemento gráfico narrativo, y en este caso he optado por hacerles un globo de texto que diga o mencione una frase que pueden marcar mucho la personalidad de estos elementos, de estos personajes. En este caso va a ser como Do Not Disturb the Spirits, que es justo un poco la temática de donde va toda la historia tan fantástica e increíble. Si por casualidad ustedes tienen Clip Studio Paint o alguno de estos programas que ya tienen globos predeterminados, está bien si los utilizan. A mí tengo un toque, tengo, no sé, cierta cosa que a mí me encanta hacer muchísimo todo a mano. No me gusta utilizar mucho los brushes que ya vienen con plantitas, que ya vienen con ciertos elementos, porque a mí me gusta sentir todo lo rough, todo lo cutre que a veces pueden salir mis elementos, pero es mío, es único y nadie lo va a poder volver a hacer de esa manera. Entonces a mí me encanta muchísimo hacer todos mis elementos, y justo por eso es que los voy ajustando y acoplando dependiendo de la situación y de los personajes. En este caso tuve algunas pequeñas correcciones, pero pues más allá de eso ya quedó bastante similar al resultado que vamos a ver a continuación, donde pues mostraremos cómo quedó la pieza final, que en realidad quedó una composición bastante sencilla, pero creo que también fue bastante funcional. ¿Ustedes qué opinan, amigos? De momento yo creo que ya voy a ir cerrando todo este show. Espero que les haya ayudado, servido en cierto sentido, por lo menos entretenido, y pues nos estamos viendo a la próxima. Cuídense mucho. También quiero agradecer a mis patrons por todo su apoyo durante este mes. Les recuerdo que pueden leer mis cómics El Rumor de los Huesos y Ewi totalmente gratis, solamente descargando la app de Central Ficción, disponible en la descripción de este video.